Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo, pues, esta clase. Hoy, bueno, me presento, soy Daniel Sánchez Cortés, ya me han de conocer bastante. Y hoy vamos a hablar sobre el penúltimo tema que tenemos en los que les mostré, mejor dicho, en las clases, la clase en vivo del lunes. Así que vamos a hablar sobre los temas, el penúltimo tema y que en sí que son otras ciencias auxiliares de la criminalística, que sería documentoscopía, grafoscopía y más que nada este tipo de temas, para ya cerrar, también ir cerrando este tema, este temario, mejor dicho. Así que con su permiso, voy a tomar un momentito y les proyecto el, ¿cómo se llama? Las diapositivas, ¿ok? Unos segundos y empezamos. Bueno, como les había ya mencionado, hoy vamos a ver el penúltimo tema del temario, que se trata de otras ciencias auxiliares de la criminalística, que se trata de la dactiloscopía, la grafoscopía y documentoscopía, ¿ok? Entonces, vamos a cambiarle de, de este y vamos a ver el índice que se va a hablar. Sistema de identificación, uno de los primeros temas. Dactiloscopía. Sistema dactiloscópico de Bucetich, sistema dactiloscópico monodactilar, sistema automático de identificación de huellas dactilares, el sistema AFIS, por sus siglas en inglés, grafoscopía y documentoscopía, la escritura, análisis grafoscópico de la escritura, gestos gráficos, estudio de firmas, análisis grafoscópico de de firmas, esta esa parte, se me fue ahí, modificaciones fraudulentas de la escritura y firmas, documentoscopía, clasificación y evaluación de los documentos y mecanismo de alteración de documentos, ¿ok? Entonces, empecemos. Ahora déjenme moverme para que puedan ver y déjenme hacer un poquito pequeño. Ok, más que nada quiero encajar aquí. Ok, ahí está. Los sistemas de identificación de personas son aquellos procedimientos que se utilizan para determinar la identidad de un individuo, ya sea vivo o muerto. Estos sistemas se basan en diversas técnicas y métodos como la dactiloscopía, la antropometría, la odontología forense, la genética forense, entre otros. Aquí vamos a hablar sobre cada uno de estos subtemas, y más que nada, como ya se habían visto en bastantes clases, lo que es la dactiloscopía, creo que les había comentado que es la odontología forense y la genética forense, pero también vamos a hablar sobre la antropometría, que ese sí no lo tengo tan vista, pero vamos a estudiar sobre ese tema, ¿ok? Dactiloscopía. Utiliza las huellas dactilares para identificar a una persona, ya sea que cada individuo tiene un patrón único de sus huellas, como ya les había mencionado antes, en dactiloscopía, creo que fue en inicios en la clase en vivo que tuvimos el lunes pasado, ay, perdón, que se trata de las huellas de las manos, luego también se puede ver las huellas de los pies, y básicamente sería que nuestros dedos tienen una forma diferente digamos, de huella. Digamos, a ver, sé que no me van a entender, así que vamos a ver una imagen ay, ¿cómo se llama? De huellas dactilares, ok, ahí estamos, de diferentes, de diferentes huellas dactilares, ahí estamos. Aquí, bueno, por lo que se llega a ver aquí, mejor vamos a entrar a la página. Ok,
Ay, ¿cómo se hace para ver esto más grande? A ver, permítame unos segundos. Ajaja, ok. Aquí estamos. Aquí se ve mejor. Aquí como podemos observar los diferentes, si se marean, igual yo me estoy mareando un poco, las diferentes formas de las huellas. Aquí podrían checar bien su dedo y digamos, yo tengo el pulgar en forma de, ay, en esta forma, de esta forma. Esto se le conoce como ondas porque van haciendo así, como tipo de ondas, alrededor del centro, que este es el centro. Ahí estamos. Y, y esta es una forma de decir que este es mi código, mi huella como tal, porque muchos tendrán esta forma, otros tendrán esta forma, que serían más que nada ondulaciones igual. Esto creo que se llamaba arco, si mal no lo recuerdo. Y más que nada sería todas estas formas diferentes que nos podemos identificar como alguien, digamos, diferente a las demás personas. Tal vez haya personas con la misma huella, pero obviamente tenemos diferentes genéticas sobre esa persona. Así que no nos podemos basar en una sola persona para que podamos identificar, digamos, a un delincuente con sus huellas en una escena del crimen pegadas con, bueno, no pegadas, sino la huella que tenía sangre haya tocado una pared y desde ahí se identifica qué tipo de huella es para que se pueda también tanto investigar de quién es la sangre que utilizó o también sea propia sangre de la persona, ¿ok? Y aquí también se podría decir que al mostrar diferentes formas de huella, se podría también, digamos, como vamos a ver más adelante, cómo se pueden falsificar con la huella que se parezca o digamos que le hayan sacado por tocar un objeto que deje una marca para la huella, ¿ok? Entonces, sigamos con lo de las diapositivas. Déjame cerrar esto. Ok. La antropometría consiste en la medición de las... Ay, permíteme, déjame hacer más alto. Consiste en la medición de las características físicas de una persona, como altura, peso, medidas de cabeza, etc., para, para crear un perfil físico. Así como me pueden ver, yo, digamos, mi cabeza mide unos 60 centímetros, así, de acá para acá, ¿no? De cuello para acá, para la cabeza. Sin cabello, obviamente, porque luego resulta que hay gente calva y desde ahí se mide, desde la parte más alta del cráneo. Desde de aquí se mide, desde acá. No sé si aquí, porque es la parte más alta. Y mi cara es ovalada, digamos, estoy corpulento, pero no por, digamos así, digamos que estoy corpulento por, digamos, peso 88, altura mido 1,70 y desde ahí se puede hacer tantos análisis, tanto análisis como pues, identificaciones de la persona que se quiere buscar, porque a la hora de la antropometría, esas características de una persona se pueden identificar a esa dicha persona. También se puede decir aquí que con la antropometría se puede hacer dibujos o retratos hablados de cómo vieron al delincuente, lo poco que pudieron ver, o la víctima haya sobrevivido y sepa cómo quedó, cómo era el delincuente o el victimario que la haya violentado. Digamos, aquí como se puede ver en esta imagen, déjenme salir un poquito más arriba, esa persona fue un delincuente, digamos. Es una suposición. Como tiene el cabello así cortado, se ve que su cara de igual es redonda, tiene está tosco, digámosle así, digamos tosco de, del pecho y se puede identificar bien qué tipo de persona encajaría en ese momento. Igual aquí, digamos que esta es una identificación falsa de la persona y
haya cambiado tanto su nombre como su edad y todo, ¿no? Pero sigue siendo la misma persona que con esta. ¿Ok? Entonces sigamos. Odontología legal. Analiza las características dentales de una persona como el tipo de dientes, la forma, la alineación, etc. para identificarla. Pues como se indica, la odontología es la base de los dientes. Se puede identificar diferentes personas igual, dependiendo de los dientes, como la muela, los dientes caninos, digamos, los que están encurveados, ¿qué más? ¿Qué tipo de diente más? Pues los dientes del frente, o también se puede identificar a la persona si no tiene, digamos, un diente de más, digamos, aquí abajo o aquí arriba que se sobresalga, que muchas personas también se puede identificar de esa forma mediante ese diente que tiene de más, ¿ok? Disculpe por el corte abrupto, no, es que se me acabó la pila del micrófono y tuve que cambiármelo, ¿ok? De verdad por el corte si se ve así todo raro, pero bueno, sigamos, porque les digo, se me acabó la pila del micrófono y pues tuve que cambiármelo, es diferente micrófono, es mismo modelo, pero el otro se me acabó la pila. Bueno, sigamos. Nos quedamos que en genética forense, y como ya lo hemos dicho en estos videos, que se analiza mediante la sangre, la saliva, el cabello o cualquier otro fluido, el ADN de una persona para identificarla. Como igual ya lo habíamos mencionado, en casos extremos de un asesinato, con esa sangre se puede identificar si no hay, obviamente, una identificación como tal en la escena del crimen, digamos en un robo, se puede identificar la manera de la persona o del de familiares, de la genética más que nada, digamos, por si no tienen identificación con tanto la sangre, la saliva, un mechón de cabello o digamos cualquier otro fluido, se puede identificar una persona y se le podría notificar a los familiares de esa persona con la misma genética, digamos, y con eso se puede identificar tanto a la persona como familiares para dar la noticia de que hubo un asesinato de ese familiar, ¿ok? Entonces, sigamos. Fotografía forense, igual ya lo habíamos mencionado, que se utiliza para registrar las características faciales y corporales de una persona, así como cualquier señal particular o tatuaje. Aquí, como se menciona aparte de la fotografía, se menciona que se puede ver cualquier señal particular o tatuaje. Aquí, supongamos que en casos extremos ¿cómo lo podemos poner? Mm, digamos que pongamos una situación. Hubo un robo a mano armada en una casa. Esa persona llevaba un tatuaje en el hombro o en el costado y lo mató, o sí, lo mató, una persona X, digamos familiar o tal, ¿no? Pues identificando a esa persona mediante esos tatuajes o esa señal particular, digamos, un lunar o una cuestión, digamos, una cicatriz o más que nada también, una formación de, digamos, ¿cómo se puede decir? O una quemadura o más o menos de esos tipos, se puede identificar a una persona, ya que, digamos, esas señales o el propio tatuaje se puede identificar igual a una persona, porque no muchos tienen el mismo tatuaje o no tienen mucho, igual una quemadura en dicho lugar. Así que mediante las identificaciones de fotografía se puede señalar o se puede, digamos, identificar, perdón por repetir mucho la palabra, se puede identificar a la persona y también, digamos, ay, se me fue la palabra de la mente.
de la boca igual. Uf, se me fue el nombre. Pues sí, más que nada sería eso. Una señal particular que, digamos, un lunar diferente, o el dicho tatuaje, que digamos un pescado, un pescadito, o un tatuaje que le guste a él, se le puede identificar de esa manera a una persona. Digamos, un desaparecido, digamos, un secuestrado, o digamos, en casos de desapariciones forzadas, con fotografías de esa persona, se puede identificar y se pueda empezar a buscar más que nada a esa persona. Y con eso se puede, pues digamos, hallar o digamos, con vida o ya fallecido, ¿ok? Aquí como les decía, señas particulares son características físicas o de vestimenta que ayudan a identificar a una persona, como lunares, cicatrices, tatuajes, etc. Como les había mencionado ya antes. Ya que más, bueno, es que más que nada en vestimenta sería muy rebuscado, ya que, digamos, en secuestros o en desapariciones forzadas, pueden haberle quitado la ropa, pueden haberle cambiado de ropa, digamos, haya perdido la ropa o que se les haya roto, tuvieran que cambiársela para que, digamos, en desapariciones o no forzadas, digamos, en casos extremos de por la naturaleza, más que nada, sería que haya ido a suponiendo que se haya perdido, haya tenido que ir a otro pueblito porque no encontraba camino para su casa y le hayan prestado ropa. Así que con eso ahí sería lo rebuscado, porque no se puede identificar muy bien por la ropa. Porque, digamos, una foto sales con chamarra, una camisa que va con el color de la chamarra y pantalones oscuros. Pues en caso de desapariciones, al tomar la fotografía o por tomarte la fotografía, se ve la ropa que utilizaste o fotografías antiguas pero digamos meses de diferencia, salgas con otras ropas. Y desde ahí, pues te desapareces con otra ropa y nomás te empiezan a buscar con la ropa que tuviste, digamos, hace un mes, que en vez de ser blanco con rojo y azul, sea rosa, verde y morado, ok. Diferentes ropas, también diferentes dibujos, y por eso yo pienso que esa manera es muy rebuscada, es muy situacional de las señas particulares en caso de desapariciones, porque como ya les había mencionado, no es común encontrar a la misma persona con la misma ropa. Bueno, entonces sigamos. Retrato hablado. Es una representación gráfica, ay, perdón, de la descripción física de una persona, elaborada por testigos o peritos para ayudar a identificarla. Como ya les había mencionado en casos de asesinatos, como era antes, mejor dicho, en los tiempos de Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco y todos esos, antes no existían estas tecnologías que tenemos actualmente, sino que ellos ahora se basaban más en, en lo que veían testigos o cómo eran relatados por las mismas situaciones que llevaban a los asesinos seriales, digamos, la manera de cómo me lo mataban y, digamos, por parte de los testigos, digamos que un asesino serial sería alguien corpulento grande, como fue con el Jack, el asesino del zodiaco, que llevaba una bolsa, llevaba, digamos, creo que eran figuras o dibujos de los cruzados, o sea, de unos guerreros cruzados, creo que así se llamaban, y, y también se puede identificar mediante la forma de cómo mató. Pero más que nada, como estamos hablando aquí, relato hablado, del relato hablado se pensaba de esa persona, como lo veían los testigos que pudieron haber llegado a ver.
digamos, como ya había mencionado, la bolsa, su ropaje que llevaba de los cruzados, y pues más o menos de eso se hablaría. Igual, digamos, en casos de que no llevaba bolsa o algo así, como en algunos asesinos seriales, o como muchos pintan, que fue, ay, ¿cómo se llamaba este caso? Bueno, no tengo muy conocidos estos temas, más que nada de retrato hablado, pero, digamos, como pasó ese tiempo de Selena Delgado, que la habían subido, pero en realidad nunca existió Selena Delgado. Que eso se trata de, digamos, una pintura, pero, pero esa pintura y esa cara eran de otras personas, pero le modificaron para que saliera como una señora, una chava en esos tiempos. Así que, digamos, con las mismas facciones se puede identificar a una persona, pero digamos que con esas facciones se puede identificar a otras personas, hablando de desapariciones. Pero en sí, como fue con el caso de Selene Delgado, que salió en Canal 5, que creo que fue por 2005, creo que sí, más o menos, salieron lo de las personas desaparecidas y sacaron una foto, un retrato hablado de Selene Delgado, que digamos creo que era cabello oscuro, bueno, por la foto o por el retrato hablado, era cabello oscuro, era una chava, se veía de 25 años más o menos, ¿qué más? Tenía labios un poco anchos, ojos oscuros y su cara era redonda. Pero digamos que con estas facciones se puede identificar a bastantes personas igual así, ya sea por la genética o más que nada por diferentes rasgos o los mismos rasgos de una persona, pero en realidad el caso de Selene Delgado no se concretó nada porque nunca se supo si existía o no. En esos tiempos, como ya había mencionado antes, la tecnología no era tan grande como actualmente, por eso se creían que eran leyendas, esas leyendas urbanas o digamos casos que nunca se resolvieron porque no había muchos indicios en ese tipo de casos de desapariciones. Y hablando de asesinos seriales, como ya les había mencionado, digamos también con el payaso Pogo, que era una persona gorda, digamos, gorda, no para no ofender, digamos que era una persona gorda, cara, digamos, ovalada, y con bigote, con barba, pero que no se la notara mucho. Y así, así hablando, se puede empezar a dibujar y se puede encontrar, digamos, facciones de una persona como fue mencionada, en caso de cuando los testigos lo vieron, más que nada. ¿Ok? Entonces, sigamos. Otro factor de sistema de identificación es el reconocimiento de iris. Un método biométrico que utiliza los patrones únicos del iris del ojo para identificar a una persona. Como, a ver, déjame hacer un poquito para acá. Déjame hacer un poco pequeño. Aquí no se me ha apagado. Así. ¿Cómo se puede observar aquí? Igual los ojos son muy diferentes a las personas. Digamos, unos tienen colores claros, un ojo claro, de color claro, otros oscuros, otros, digamos, cafés, otros, digamos, tienen diferente color de ojo en cada uno. Y de esa manera, con el reconocimiento de iris, se puede identificar a una persona, porque tienen diferentes factores, como se puede mencionar, como se puede ver aquí, mejor dicho, diferentes formas del ojo, más que nada, y así se puede identificar a una persona mediante el iris, la retina, y más que nada sería esa forma de identificación. Como el Face Reveal que luego ya utilizan los teléfonos más modernos, pero en sí esto más en un ojo, o en el ojo que pusiste para que solamente te identificaran a ti. Aunque es un poco peligroso porque pueden sacarte una foto, pueden sacar zoom a la foto donde está tu ojo y te pueden identificar, pero para, digamos,
en una contraseña que nomás utilizas la retina, se pueda saber o se pueda desbloquear por tu ojo en una foto. Bueno, entonces sigamos. ¿Si quedó todo claro? Sigamos. Reconocimiento de voz. Utiliza la voz de una persona para identificarla, basándose en características como la velocidad, el tono, el timbre, etc. Así como yo les estoy hablando, puedo cambiar la manera de hablar y, digamos, que suene un poco más aguda, que suene un poco más grave, y así de esas maneras se puede identificar a una persona diferente. Mi voz ahorita es aguda, pero digamos que se puede modificar a grave, a más aguda o a una neutral. Con esas formas también, como yo les estoy hablando, sería la forma de cómo habla en sí una persona. El tono, digamos que habla bajo, que habla bajo, que habla alto, casi como un grito, pero es por su, por su voz. Y también si se traba o no. El timbre también, ay, ese sí no lo tengo bien claro qué es, pero también sería la manera de cómo habla para que, digamos, se pueda identificar en una llamada, se pueda, digamos, se puede desbloquear bastantes cosas con la voz, igual como ya habíamos mencionado, en teléfonos ya modernos se desbloquea con la voz. Pero también es otro factor porque, digamos, mi voz suena aguda, pero yo no la escucho aguda, yo la escucho un poco gruesa. También dependiendo del oído de la persona. Y también como, digamos, al desbloquear un teléfono con la voz, se puede tanto desbloquear como quedar bloqueado. ¿Por qué no? Porque al, ¿cómo se llama? Al momento te identifica una voz, pero, ¿cómo se puede decir bien esto? Pero por crecer o por ya estar con una edad más avanzada, se te haya engrosado la voz. Y por eso en algunos lugares o en algunos desbloqueos del teléfono ya no identifica tu voz y se queda bloqueado. ¿Ok? Entonces sigamos. Reconocimiento facial. Es como ya les había mencionado del face reveal, porque yo lo conozco más en inglés, pero no tengo ningún objeto ni nada con face reveal. Bueno, entonces sigamos. Utiliza la tecnología para identificar a una persona a través de su rostro comparando imágenes con bases de datos. Es como que ya les había mencionado que tenemos del face reveal, se puede desbloquear o se puede, digamos, en una foto, se puede identificar en qué lugar, hablando de un lugar encerrado, ya no sé si es no, en un lugar cerrado, pero digamos abierto, entre muchas comillas, para que se identifiquen qué fue en el lugar y digamos tu rostro se va identificando, digamos, a un desaparecido o en un asesino o digamos en un occiso, porque también es algo curioso porque este reconocimiento facial es raro, ya que te puede identificar por la cara, obviamente. Ya con tecnología se puede buscar cómo te llamas y todo eso, pero mediante la cara. Pero en casos de asesinatos, luego muchos asesinatos en sí como tal modifican la cara, ya sea por un golpe o por un corte o digamos casos extremos de que le gusta modificar la cara, mediante cortes o literal quitándote la piel, ya no se puede identificar a la persona. ¿Por qué? Porque ya no tiene un rostro como tal. O fue modificada a tal grado de que las fotos o cualquier tecnología ya no la encuentra en una base de datos. En esa base de datos sería más o menos que sería, digamos, el SAT, el gobierno propio, la INE, que se queda con tus datos, más que nada. Y desde ahí te pueden, digamos, encontrar en caso de desaparición. Mediante una foto se van a las bases de datos confirmando de que es una persona desaparecida y o
o en casos, como ya les he mencionado, de asesinatos, se busque si se quedó en base de datos. Aquí también yo difiero bastante del reconocimiento facial porque, digamos, hay casos de que asesinan o, sí, asesinan a menores que no tienen base de datos como tal, porque no se registraron o no llegan o no tienen la edad suficiente para registrarse en la base de datos, digamos, del gobierno. Y con eso, permíteme unos segundos, déjame levantar esto porque siento que no me están escuchando. Bueno, entonces sigamos. No se hayan metido en base de datos como tal para sacar a la INE y así, digamos, la imagen que ustedes sacaron ya no se puede identificar a la persona en caso de desapariciones. Digamos, existen las escuelas que se quedan con una foto tuya como para la credencial de la escuela, pero luego se modifican bastante esas bases de datos y luego se pierden tus propios datos, aunque estés en la escuela. Pero bueno, entonces sigamos. Reconocimiento de huellas palmarias, similar a la dactiloscopía, pero utilizando la huella de las palmas de las manos. Esto se refiere. Esto sí, así. No los dedos nada más. No, no los dedos. Todo la mano. La palma. Es lo que se llega a identificar, más que nada. Y sí, como se dice, la dactiloscopía, es similar a la dactiloscopía, mejor dicho, pero con toda la palma. Porque como pueden ver igual, hay ondulaciones, hay, digamos, las rayitas de los dedos, pero más que nada igual dejan ahí la huella. Si tocan un vídeo o algo así, pues se va a ver más que nada. En un vídeo, no digamos polarizado ni nada, bueno, también, pero se va a quedar la huella ahí y puedan ver que efectivamente la palma de la mano, ahí quedó junto con los dedos y desde ahí se puede identificar igual a algunas personas. Ay, déjeme tomar tantita agua. Ay, es que estoy un poco enfermo. Ah, disculpe. Reconocimiento de venas. Utiliza las venas de las manos o de los dedos para identificar a una persona. Este no lo tengo tan claro cómo es. Más que nada porque no soy un perito forense o uno de esos que identifica. Así que no lo tengo tan claro cómo es. Así que si me perdona, pero no se lo podría explicar como tal este tipo de reconocimiento de venas. Así que, pues, digamos, seguimos. Y disculpen porque no sé cómo es en sí. Estos sistemas de identificación son fundamentales en diversos ámbitos para la investigación criminal, la identificación de cadáveres, la seguridad personal, la migración, entre otros. Sí, como ya les había mencionado, este, investigación criminal se pasaría más que nada en, en retrato hablado, digamos, en señas particulares que hayan visto los testigos, fotografías también, digamos aquí en dactiloscopía se puede identificar igual a los delincuentes, a los asesinos y tal, ¿no? En identificación de cadáveres quedaría, digamos, reconocimiento de venas, digamos, quedarían casi todos, pero obviamente menos de la voz, menos de, bueno, sí, nada más sería la de reconocimiento de voz, porque ya está fallecido y digamos, no se podría hablar. En seguridad personal sería lo de reconocimiento facial, la voz, el iris y creo que nada más. Ah, bueno, y para los teléfonos que todavía tienen, digamos, lo de la huella, vaya a ver, lo de la huella digital, ahí, digamos, se desbloquea, así, ¿ok? La apago
y con esto se desbloquea, ¿ok? Eso sería, pues lo digamos así. Ahí está. Eso se basaría más que nada en esos reconocimientos, se podrían basar más que nada en seguridad personal. La migración, pues sería lo de las huellas, lo de la dactiloscopía, lo de antropometría, no, ahí disculpen, antropometría, lo de fotografía y digamos lo de las huellas palmarias, ¿no? Y así cuando quieras, digamos, un pasaporte se tiene que sellar con tu huella. Bueno, cuando te piden la huella, cuando vayas a hacer un trámite, también te piden la huella para identificarte. Si no tienes ¿cómo se llama? Si no tienes adeudos o algo así, ¿no? Creo que sí me van entendiendo. Y digamos, una identificación como tal, en caso de migración o para, digamos que ya eres mayor de 18 años y así se pueda, digamos, ver que ya estás en la base de datos, ¿ok? Entonces sigamos. Disculpe. Dactiloscopía. Un estudio dactiloscópico se basa en principios que garantizan la precisión, es decir, se apoya en elementos esenciales que facilitan su desarrollo para obtener resultados eficientes. Estos son los fundamentos de la dactiloscopía que explican por qué cada huella es única y fiable. ¿Ok? Permítanme unos segundos. Ok, ahí estamos. Nada, nomás vi que me habían llegado un mensaje. Cada persona posee un patrón dactilar único, incluso los gemelos idénticos, ¿ok? Porque en la clase en vivo que tuvimos el lunes pasado, me llegó esa cuestión de que los gemelos idénticos, según, digamos, tienen lo mismo, que las mismas huellas, o literal, por ser gemelos, tienen el mismo código genético. Pues no, tenemos, como se dice, tenemos una huella dactilar única. Como ya les había mencionado, aquí como se puede ver también en la imagen, estos son puras ondulaciones, es un arco y esto digamos que son ondas, o sea que se expanden así. Esto es un arco que va así de esta forma, así, y esto pues las ondulaciones que son así, o se pueden igual mismo ondas o semicírculos, creo que se le dice así. Las huellas dactilares, las huellas dactilares permanecen casi inalterables durante toda la vida. Digamos, creo que en casos, digamos, de quemaduras, se puede borrar la huella, más que nada. Ay, no sé por qué me dio este dedo. Como se vio digamos, en la película de los hombres de negro, cuando queman a J, los dedos, ahí se borra literal todas las huellas de sus dedos para que no sea identificado como tal, como la persona que es, sino se identifica como J, porque borran toda su base de datos y nomás lo dejaron así, en la película de los hombres de negro. Pero no sé si en realidad se puede hacer eso, de quemar los dedos para que se borre tu huella dactilar. Yo creo que no, no pasa eso, sino porque si no, ya no podríamos hacer literal nada. Ya cualquier trámite nos va a pedir alguna huella digital y ya no se puede identificar a la persona. Ya no existiría literalmente. El estudio sistemático de las huellas se clasifica en patrones de arco, lazos y verticilios, lo cual hace más sencillo realizar los hallazgos. Pues así como le había mencionado, estos serían los arcos, estos serían, digamos, los lazos y estos serían los verticilios. Y así pues, para que para así ya entiendan un poco mejor, hay diferentes huellas, todos somos únicos, no hay ninguna igual, aunque sean gemelos idénticos, no hay ninguna igual y todos somos únicos y especiales. No encontraba la palabra, disculpe. Déjenme bajarme aquí, porque ahí está.
La importancia de la dactiloscopía. El dibujo de la yema de los dedos surge en la vida intrauterina y es distintivo de cada individuo. Es lo que yo puse. Dichas líneas son inmutables y recién comienzan a desaparecer con la putrefacción post-mortem, o sea, después de morir. Ciertas lesiones profundas pueden alterar los dibujos, aunque las cicatrices también resultan elementos de identificación. Como se puede ver aquí, digamos, este es su dedo y esta es una cortada profunda que haya borrado, digamos, esta parte de la huella, pero gracias a eso se puede identificar qué dedo es o qué huella o de quién es esa huella. Y sería muchísimo más fácil identificar, digamos, a un asesino por una cortada mal lograda que, digamos, para si se lo tiene aquí el cuchillo, y tiene aquí el cuchillo, y pues por accidente o, digamos, por el momento, haya presionado tan fuerte que se haya cortado con el cuchillo. Ante estas particulares, me refiero a nuestro gobierno, o nuestro país o donde estamos viviendo, se encarga de registrar las huellas dactilares de los ciudadanos para posibilitar su identificación. En este contexto adquiere importancia la dactiloscopía que pueden obtener, registrar, clasificar y reconocer las huellas dactilares de las personas. ¿Ok? Espero que haya quedado muy clara esta parte de la dactiloscopía, como ya se había mencionado muchísimo antes. Y pues sigamos. Lofoscopía. Este tema no está en el índice, más que nada porque, bueno, no sé por qué no está ¿cómo se llama? En los temarios, pero lo quise agregar porque siento que es una parte muy fundamental de la dactiloscopía. La lofoscopía es la disciplina que estudia y clasifica las características de los relieves existentes en la superficie de las manos y pies para la identificación de personas. Dichos relieves o lofologramas, sí, lofologramas, de acuerdo a su ubicación, reciben un nombre característico. Así, el estudio de los dibujos formados por las crestas localizadas en las falanges distantes de los dedos actualmente los conocen como dactiloscopía, digamos, o así, la palma de las manos y los dedos. La rama de la lofoscopía que estudia los dibujos que, ay, disculpen un mosquito, la forma que de la, otra vez iniciamos. La rama de la lofoscopía que estudia los dibujos que forman las crestas papilares de las palmas de las manos se le llama quiroscopía. O sea, esto, la palma de las manos. A esto se le llama quiroscopía. Mientras que la rama de la lofoscopía que se encarga de estudiar los dibujos que forman las crestas de las plantas de los pies se denomina pelmatoscopía. Pues ahora sí, las huellas que dejamos, digamos, en las losas, cuando salimos descalzos, aunque quién se baña descalzo. Pero esas son las huellas que se identifican cuando, o digamos, al quitarnos los tenis y todo eso, ya por un día, los tenis o zapatos por un día cansado, se quedan marcadas, digamos, en una losa, y esa losa se quedan las huellas registradas de los pies. Sigamos. No se ha apagado, ¿no? Contamos también con la pelatoscopía, que es el análisis de los rugosidades palatinas o rugosidades presentes en la región anterior del paladar, en la región anterior, o sea, la boca, o sea, esto. Y la queiloscopía, que se encarga del análisis de los pliegues de los labios de la boca, labios. Esto es lo de la pelatoscopía. Digamos la parte de atrás de los labios. Todas estas técnicas son útiles para llevar a cabo la identificación de una persona viva o muerta, ya que en casos de envenenamientos, como se vio en la película de Tom Hanks, que se llama Ángeles y Demonios, ahí representan cómo murió un papa.
pero no murió por, como se menciona ahí, que es por edad, sino, o por su enfermedad, sino que lo envenenaron. Y gracias a su veneno, a ese veneno, se ve que el Papa, después de 14 días, post-mortem, mejor dicho, post-mortem después de 14 días, se ve hinchada su boca. ¿Por qué? Porque ese veneno fue con sus propias medicinas que él tomaba. Y con eso se pudo identificar que fue tanto su medicina como que murió por envenenamiento o por intoxicación. Y se ve como en la necropsis, no digamos, sí, la necropsis, o ya su cadáver, se va hinchando su boca por el veneno de su medicina. Bueno, entonces sigamos. Es importante aclarar que la lofoscopía no solo se refiere al estudio de las huellas de los dedos en las manos, sino también de otros fragmentos o impresiones que pueden dejar alguna otra parte del cuerpo sobre superficies lisas que pueden ser reveladas y levantadas mediante polvos o luces especiales, ya sea el polvo, digamos, el polvo mágico que utilizan los peritos para identificar si hay huellas o bueno, digamos así, que para identificar huellas, o la propia sangre, que sería con la luz ultravioleta. Así se puede identificar también dónde quedaron manchas o dónde tocaron más con, digamos, una sangre ya seca, que ya no, o una sangre lavada, para que se pueda identificar dónde también cayó tanto la sangre como dónde quedó la huella marcada por la propia sangre. Con la luz ultravioleta se puede identificar eso. Ok, entonces sigamos. No se apagó. Ay, disculpe. Los lofologramas se pueden clasificar en lofologramas naturales, los dibujos que existen y se pueden observar en las falanges de los dedos, palmas de las manos y las plantas de los pies. Aquí, como podemos observar, estas son las falanges. Este es el dedo, esto es de la palma, como se ve aquí. Aquí está su arquito, su forma, mejor dicho, de la palma, pero sin dedos, obviamente, y la planta de los pies. ¿Ok? Entonces sigamos. Los fologramas artificiales, los dibujos impresos obtenidos mediante el entintado o impresión de dibujos naturales. Pues, digamos, como se ve aquí, en esta imagen igual, que se ve que lo utilizaron unas tintas o lo imprimieron, y con eso se puede ver tanto los arquitos, las formas de los dedos, la forma de cómo fue la huella de la palma y la forma de los pies, porque luego no captan todo en sí el pie, sino, digamos, como se ve aquí abierto. No es porque, digamos, tiene una malformación, sino que fue todo el pie que quedó, digamos, en una losa. Y los hologramas latentes, los dibujos generales invisibles, dejando de forma involuntaria por contacto de las palmas de las manos, dedos o pies sobre una superficie. Como dice aquí, involuntaria es cuando tocamos cualquier cosa, así, así o digamos así. Aquí sería lo involuntario porque sí o sí o lo tocas o fue por un accidente, más que nada, digamos, en una ropa cuando chocas, o más o menos sería eso, la forma involuntaria al contacto de cualquier cosa, o una patada, o con pie descalzo, o una cachetada, o cuando quieras poner tu mano, digamos, ¿cómo se llama? En cemento apenas secándose. ¿Ok? Entonces sigamos. Sistema dactiloscópico de Bucetich. El sistema dactiloscópico de Francisco E. Bucetich es argentino. Se fundamenta en principios científicos clave que permitieron convertir la identificación de huellas dactilares en un método eficaz y fiable para el reconocimiento de personas. Estos principios han sido esenciales para su implementación en la criminalística y han garantizado su vigencia a lo largo del tiempo. Esto es lo que, digamos, como se ve aquí, este es Víctor, este es para Víctor, perdón, me confundí de Víctor, de Bucetich. Este es Francisco Bucetich.
Y su método, déjenme hacerme pequeño, ahí, para que puedan leer bien. Y como actualmente se hace con una pinturita que te ponen para, digamos, para el voto, para cuando fueron las elecciones, te ponen esa pinturita, ellos lo ponen en una tabla o o en cerquitas para dedos, para identificar tu manera, tus huellas, como se ve aquí, en esta imagen de acá. Se puede identificar con esa pinturita en una superficie plana o como en estas formas de cerca, se puede identificar si tú eres un arco, una persilla interna, una externa o verticilio, que son los circulitos. Este es el arco, un arco pero del otro lado. Bueno, este es el arco, perdón, y las persillas que se levantan como triangulaciones o como olas que se van expandiendo. Y pues el verticilio son las onditas o los círculos. Entonces, sigamos. Aquí están los principios fundamentales ¿cómo se llama? Del sistema dactiloscópico de Bucetich. Unicidad. El principio de unicidad establece que las huellas dactilares son únicas para cada individuo. No existen dos personas en el mundo, perdón, ni siquiera gemelos idénticos que posean las mismas huellas dactilares. Esta singularidad se debe a las características individuales que se forman en las crestas papilares de los dedos durante el desarrollo fetal y que no cambia a lo largo de la vida. Bucetich se basó en este principio para fundamentar su sistema, reconociendo que las huellas dactilares podían servir como un marcador inequívoco de identidad. Pues como ya les había mencionado mucho antes, pues no existe una persona igual a ti, ni el gemelo idéntico, ni el gemelo malvado, digamos. Que muchos suelen pensar que hay un gemelo que tenemos ahí afuera, pero posiblemente sea el malvado, o sea, el bueno, y así. Él tiene diferentes formas digamos, de los dedos y se puede identificar claramente quién es quién. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjenme volverme acá para que puedan ver. Disculpe. Inmutabilidad. El principio de inmutabilidad sostiene que las huellas dactilares no cambian a lo largo de la vida de una persona, una vez formadas en el útero. Las crestas papilares mantienen su disposición y características distintivas a pesar del envejecimiento, cicatrices o factores externos que pueden afectar la piel. Este principio garantiza que las huellas tomadas en cualquier momento de la vida de una persona sean comparables con las huellas tomadas en otro momento, lo que permite su uso en el reconocimiento criminal y la identificación a largo plazo. Ay, está madre. Pues sí, como igual ya les había mencionado, no, dependiendo digamos, te tomaron las huellas para el voto y se quedó ahí tu dedo, ¿no? Ya que votaste o cuando fuiste a sacar el INE, se quedó ahí tu huella, porque, bueno, a mí me pidieron dejar huellas para que se quedaran en base de datos. Digamos, dentro de 50 años, ya estaré un poco más, ya sería un adulto mayor, mis dedos, digamos, ya están, digamos, con muchas arrugas, y al momento de, digamos, al momento de poner mi huella, va a ser totalmente igual que hace 50 años. Y con eso se basa en que de nuestra huella ya no se va a modificar para nada, aunque veamos que ya nuestras manos tengamos cicatrices. Ay, yo tengo una, pero no estoy dando cuenta. Nuestro dedo tenga una cicatriz, digamos, ya casi no se ve por las arrugas, o digamos, cualquier otro factor se va a identificar en sí
a la persona que seas tú hace 50 años. ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjame hacerlo para acá. Registro y archivo. El sistema de Vucetich incluyó un método innovador para el registro y archivo de huellas dactilares, lo que permitía su fácil recuperación. Las huellas se archivaban en fichas dactilares, conocidas como fichas de, de cada decadactilares, en la que se registraban las impresiones de los 10 dedos de una persona. Este formato facilitaba el cruce y comparación de huellas entre fichas y expedientes. Además, el sistema de clasificación creado por Vucetich permitió que estas fichas se organizaran de manera eficiente en grandes archivos policiales, como se ven, creo que en los documentales y todo eso, en cárceles, que ponen una fichita larga con 5 cerquillas. Ahí te piden tanto pulgar, índice, medio, digámoslo así, anular y meñique. Se pide que, digamos, presionemos con fuerza ya con ¿cómo se llama? Ya ese sitio y se queda ahí en esos 10 cerquitos o en esos 10 cuadritos para que se queden grabadas y te registren digamos, en un penal o en la cárcel, más que nada. Y con eso se van a quedar registradas, digamos, para toda la vida. Y te pueden identificar muy fácil. ¿Ok? Entonces, sigamos. Bueno, es esto, más que nada. Es esta tablilla, como habíamos mencionado. Estas son las 10 marcas y digamos con una pinturita en ese tiempo o con actualmente esa gasita, se puede identificar a la persona mediante esa, digamos, esa tablilla o ese papel que quedaron ahí pintadas tus dedos y se puede identificar obviamente tus huellas. Ay, perdón. Comparación. El principio de comparación es fundamental en el uso forense de las huellas dactilares. La comparación manual o automatizada de las crestas papilares se... Ay, disculpe. Ay, perdón. Perdón. La comparación manual o automatizada de las crestas papilares se realiza para identificar si una huella dactilar levantada en una escena de crimen coincide con una huella registrada previamente. Este proceso se basa en la identificación de los puntos característicos, también llamados minucias, que son los detalles únicos en las crestas papilares, bifurcaciones, finales de crestas, islas, etc., ¿no? Aquí lo que se quiere decir, a ver, regresamos tantito acá, digamos, no, regresamos aquí está bien, o acá, sí, aquí mejor, digamos así, como dice las bifurcaciones, o ¿cómo se llama? Bifurcaciones, exactamente, estas bifurcaciones como pasa en el mar, son, digamos, ríos o algo así, que se abren entre las islas o digamos, como se ve aquí hablando de la dactiloscopía, se ve aquí claramente que se corta y crea una isla y se pasa por acá, digamos así, ¿no? A eso se le llama bifurcación. Las islas, pues digamos, son estas huellitas que quedan acá, como que quedan aparte de la huella dactilar, pero en sí es una forma de identificar. ¿Y qué más? Y finales de cresta, que digamos es esta forma, porque terminan diferentes, como se puede notar en las diferentes huellas. Estas son las finales de crestas, ¿ok? Entonces, si queda más duda, pues creo que en las clases anteriores dejé mi correo y pueden mandarme mensaje para que por si no llegaran a entender más esta parte, ¿ok? No se paga. Al comparar estas minucias, los expertos dactiloscópicos pueden establecer si dos huellas son de la misma persona, ¿ok? Entonces, lo que ya les había mencionado antes, ¿no?
Ay, disculpe. Déjenme volverme acá para que puedan leer. Universalidad. El principio de universalidad establece que todos los seres humanos poseen huellas dactilares. Estas crestas papilares están presentes desde antes del nacimiento y se desarrollan, mejor dicho, de manera única en cada individuo. No importa la edad, género o etnia, ya que las huellas dactilares son una característica inherente a todos los seres humanos. Esta característica es universal, mejor dicho, hace que la dactiloscopía se amplíe en todo el mundo, independientemente de las diferencias culturales o geográficas. Sí, digamos, como ya les había mencionado, todos somos únicos y diferentes. Ya sea si, digamos, eres estadounidense, japonés, mexicano, puertorriqueño, todos tenemos no mismas, no quiero confundir, no tenemos las mismas huellas, sino que tenemos huellas dactilares que nos diferencian y, y más que nada, sin quitar creencias o algo así, dejando de lado eso, ay, ¿cómo me puede decir? Sin importar de dónde eres, tenemos huellas diferentes, y no importa si eres, como ya me he mencionado, estadounidense, japonés, puertorriqueño y tal, no vamos a ser la misma persona, obviamente, no vamos a, digamos, tenemos una nacionalidad allá en un país mencionado anteriormente, pero en sí estamos registrados en un país como, digamos, México. Somos mexicanos, pero nacionalizados estadounidenses, ¿no? Con padres, con padres estadounidenses. Ellos, digamos, tienen diferentes huellas, como se ha dicho por toda la clase, esta clase, mejor dicho, y tú tienes diferentes huellas, no tenemos las mismas huellas, y no importa si, digamos, crecimos acá, vivimos allá, todos tenemos diferentes huellas dactilares que nos identifican como una persona como tal. ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjame moverme acá para que vean. Para que vean. Ahí. Rapidez y exactitud. El sistema de Bucetich, al integrar una clasificación eficiente y una metodología clara de comparación, permitió que la identificación mediante huellas dactilares fuera rápida y precisa. Este principio es fundamental en el trabajo policial, donde la rapidez de la identificación de sospechosos o víctimas puede marcar la diferencia en la resolución de un caso. Además, el sistema ofrecía un grado de precisión superior a los métodos de identificación previos, como el vertillonaje, que estaba más sujeto a errores. ¿Ok? Pues gracias a Bucetich fue que se crearon esas pinturitas para identificar con huellas, obviamente, en la dactiloscopía a una persona. Y por eso actualmente la hacemos con esta misma pinturita o con, digamos, o pintura negra para un panelito o en papel, se quedan ahí registradas. Y gracias a Bucetich se implementó este método para que, como dice aquí, el vertilonaje o vertillonaje, que estaba sujeto a más errores, se modificara. Es por eso que creo que en las anteriores clases ya lo había mencionado, de que actualmente las actualizaciones que el mundo nos ha permitido tener, este, gracias a estas actualizaciones de tanto, digamos, en la tecnología, digamos, en conocimiento como tal, y muchas investigaciones anteriormente ya modificadas, esas actualizaciones nos permiten mejorar más en identificaciones, en, en, en métodos de búsqueda, digamos, en métodos de aprender, como pasó en la pandemia, aprendimos actualmente en línea, porque muchos maestros no conocían mucho los temas de en línea, y más que nada, pues, se tuvo que modificar a manera de que digamos, el maestro se pueda adaptar a la forma.
Y por eso, gracias a esas modificaciones, esas actualizaciones, llegó el sistema de Bucetich que suplantó o, digamos, mejoró el vertillonaje o vertinonaje, que estaba sujeto a más errores por no estar actualizado como tal. ¿Ok? Entonces, sigamos. Disculpe. Ahí está. Valor probatorio. Otro de los principios clave en el valor probatorio de las huellas dactilares, debido a su unicidad e inmutabilidad, las huellas dactilares se han convertido en pruebas científicas irrefutables en los tribunales de justicia. El sistema de Bucetich fue el primero en demostrar en un caso criminal la eficacia de la dactiloscopía, lo que le otorgó un lugar de preeminencia en la recolección y presentación de pruebas dentro del sistema judicial, perdón. Desde entonces, las huellas dactilares han sido consideradas como pruebas concluyentes, mejor dicho, para la identificación de personas. Ay, voy a tomar tantita agua. Ya me estoy quedando así. Oh, ay, Dios. Ahí estamos. Perdón. Pues sí, como aquí dice, gracias a la prueba al sistema de Bucetich, es que los casos, digamos, de asesinatos o de robo a mano armada con violencia o sin violencia más que nada, a este nuevo sistema de Bucetich se le pudo, digamos, gracias con la dactiloscopía, se pudo identificar las huellas como tales, es como indicios más que nada, y desde ahí se puede recolectar tanto evidencia como identificación del victimario, digamos, en un caso de robo. Y con eso también se puede identificar cuando, digamos, agarran al culpable, se pueda, digamos, identificar si fue esa persona o no, o fue inculpada, también hablando de eso, luego pudo haber estado en la escena del crimen una persona que no tiene nada que ver con lo que pasó y lo culpen pues digamos, por el delito. Eso sería delito culposo, o sería, no, delito culposo no, sería un inocente, pero que, digamos, por estar en una zona que no tuvo que estar, de chismoso, este, se lo culparon del delito y, disculpen, y pues, pues lo llevaron al Tribunal de Justicia, lo pusieron como culpable por estar en las zonas del crimen y más que nada porque, digamos así, conocía a la persona, dejaron sus huellas y lo identificaron como, digamos, el presunto delincuente y por eso lo llevaron al tribunal y y lo condenaron a la cárcel, ¿no? Eso también se puede identificar con las huellas dejadas en los sitios, en caso de asesinatos, en caso de robos, en casos de asesinatos en mano armada, en caso de robos en el hogar, en la casa, adentro de la casa, en asesinatos también dentro de la casa, y más que nada sería eso. Por eso es un valor aprobatorio este sistema de Bucetich para identificar a delincuentes, a desaparecidos y llevarlos ante la justicia a los delincuentes, ¿ok? Entonces sigamos, déjame hacer para acá para que puedan leer el octavo. Evolución y adaptabilidad. Aunque el sistema dactiloscópico de Bucetich se desarrolló hace más de un siglo, su escritura y principios siguen siendo aplicables hoy en día, como les había mencionado, de la tablilla que dejan las huellas, ¿ok? Con los avances tecnológicos como los sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares AFIS, que se va a ver más adelante, se ha mejorado la eficacia de las búsquedas y comparación de las huellas. Sin embargo, los principios básicos de unicidad, inmutabilidad y clasificación continúan siendo la base sobre la cual se desarrolla. Estos sistemas avanzados, estos sistemas avanzados, lo que demuestra la adaptabilidad y la solidez del método Bucetich, ¿ok?
Entonces creo que quedó más claro este tema y entonces sigamos. Ahí está. Método de clasificación de Vucetich. El método de clasificación de Vucetich es uno de los aspectos más innovadores y significativos del sistema dactiloscópico, desarrollado por, otra vez mencionado, Francisco E. Vucetich. Su principal aporte fue la creación de un sistema estructurado que permitió clasificar, organizar y almacenar huellas de actividades de manera eficiente, facilitando su uso en investigaciones policiales y judiciales. El sistema se basa en la identificación de los patrones fundamentales de las huellas de actividades y codificación para los archivos y recuperación efectivos. Y su recuperación efectivos, perdón. Principio básico del método Vucetich. Un método basado en 4 tipos fundamentales de huellas de actividades, a los cuales les asignan nombres y características específicas. La clasificación está organizada en función de la forma y disposición de las crestas papilares que se observan en los dedos de las manos. Aquí para, digamos, como se vio anteriormente, se va a ver qué es, digamos, ahí, perdón, digamos, ahora sí se va a hablar más de el arco, la presilla interna, la externa y los verticilios. Cualquier tipo de huella dactilar, ¿ok? Ok, entonces empecemos de aquí. Arcos. Son las huellas más sencillas y se caracterizan, perdón, por la disposición de las crestas papilares en una forma de arco que atraviesa el dedo de un lado a otro, sin formar lazos ni espirales. Representan un patrón más simple menos, y son menos comunes, como se ve aquí. Sí, aquí. Son estos, ¿no? Que van así, así. Que van en línea, más que nada, pero ondulada. Y van creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Ese es el menos común en una persona. Lazos internos o ulnar. Se forman cuando las crestas crean un lazo que se abre hacia el lado del meñique. Este tipo de patrón es muy común y se observa en una gran parte de la población. Lazos internos. A ver, déjame ver. Déjame regresar porque... Ay, ¿dónde estaba? Ay. Ah, no, lo muestra en... Estas, ¿no? Digamos. No sé si se alcanza a ver bien, pero como se puede ver, y como se mencionó antes, se forman cuando las crestas crean un lazo que se abre hacia el lado del meñique. Digamos, estas, ¿no? Estas líneas. No sé si alcancen a ver, ¿ok? Pero creo que sí. Así, ¿no? Ok. Este patrón es muy común y se observa en grandes, es lo más común más que nada. Y lo van a checar más que nada. No estoy muy bien informado de este lazo, de ese lazo interno, pero creo que es más que nada estas líneas de acá, y llegan, digamos, hasta acá, digamos, a la línea, o están enlazadas con el meñique, ¿ok? Entonces, sigamos. Lazos externos o radial. Son similares a los lazos internos, pero con una expresión a la que el lazo se abre hacia el pulgar. Este tipo de patrón es menos común que el lazo interno. Esos no los tengo. A ver, déjenme buscarlo mejor para, vamos a buscarlo mejor y así podemos saber más sobre eso. Lazos internos. Dactiloscopía. Vamos a buscar imagen. Ajaja, qué bonito se ve aquí. No, este no es. Disculpen. Ay, no.
Bueno, doble persilla, no. Ah, miren, aquí. Entonces sí estaba en lo correcto. Sería más que nada, digamos, esto. No sé si se alcanza a ver. Vamos a subirlo. Vamos a... Ajá, aquí está. Aquí se ve mejor. Aquí, como se ve el lazo ulnar, que digamos se pasa así, como en forma de meñique. Y este sería forma de, del pulgar, porque si se ve así, digamos así, se parece un pulgar. Y el meñique, obviamente, que sería el otro. ¿Ok? Y sería más o menos así, que se ven como tipo onditas, que van así, luego van para abajo, y estos van, y como se dice aquí, el radial va para el pulgar, o sea, digamos para acá, digamos a la mano así, el radial va para acá, y el ulnar va para acá. No sé si me llega a entender. Las ondas van para acá, del ulnar, y la radial va para el pulgar, para la dirección, no para en sí, para el, para el pulgar en sí, sino que la dirección va para acá, para el pulgar, y en el radial y en el ulnar va para la dirección del, del meñique. ¿Ok? Entonces sigamos. Ya por fin lo entendí. Verticilios son huellas en las crestas papilares en las que las crestas papilares se disponen en forma circular o espiral. Son patrones complejos y también bastante comunes. Estas, como ya les he dicho, que son forma de círculos que se van expandiendo como ondas, y con eso ese es el verticilio, que son, digamos, no, mi dedo no es verticilio, pensé que sí, pero no, no, creo que sí, sí es verticilio, así que con eso creo que es el más simple de decir, ¿ok? Entonces sigamos, déjenme hacerme para acá, abajo, y para que puedan checar bien, ¿ok? Clasificación y archivo. Una vez generada la fórmula dactiloscópica, las huellas dactilares eran archivadas según esta clasificación, lo que permitía una organización metódica en las fichas en grandes bases de datos. No se me ha apagado. Este sistema implementado inicialmente de forma manual permitía que la búsqueda y comparación de huellas dactilares en los archivos fueran mucho más rápidas y eficientes. Pues como ya se me ha mencionado, se guardan, digamos, en archivos grandes, y actualmente, gracias a las actualizaciones que hemos tenido en la dactiloscopía, ya hasta se pueden guardar como foto o como, digamos, una copia, y así no se pierde por si se llega a mojar o se haya roto el papel, más que nada de las huellas. ¿Ok? Entonces sigamos. Las huellas se archivarán en categorías basadas en el tipo de patrón predominante, lo que facilitaba el acceso a los registros en caso de necesidad. Con el tiempo, este método de archivo fue uno de los primeros en adaptarse a los sistemas de computarizados y la base de los datos electrónicas, en la base de datos electrónicas, como el AFIS, ya se había mencionado antes, sistema automático de identificación en las huellas dactilares, que continúa utilizando los principios de clasificación desarrollados por Vucetich. ¿Ok? Creo que quedó más que claro en estas partes, y se supo más que, y se sabe más que actualmente, pues, como ya había mencionado, a las actualizaciones que hemos tenido, mediante este método, ya hasta se pueden guardar la imagen en sí o la toma con el papel, se puedan guardar registradas y digamos se puedan archivar en computadora, como en las imágenes que les he mostrado. Déjenme hacerme para acá. Creo que aquí. Ok. Aplicaciones, aplicaciones prácticas y casos de estudio del sistema dactiloscópico de Vucetich. Aquí ya les había mencionado de que Vucetich es el padre de este sistema, ¿ok? Y vamos a hablar sobre, más que nada, porque ya no les quiero decir tanto lo mismo, así que vamos a pasarnos directamente a las aplicaciones. Identificación criminal.
Una de las aplicaciones más importantes del sistema dactiloscópico de Vucetich es el sistema de identificación criminal. El uso de huellas dactilares permite identificar a los autores del delito al compararlas con las huellas encontradas en escenas de crimen. Este proceso ha facilitado la captura de delincuentes que, de otro modo, perdón, habrían pasado desapercibidos. La introducción de las fichas dactiloscópicas permitió a las fuerzas policiales crear bases de datos en las que se almacenan las huellas dactilares de los detenidos, lo que permitía su identificación en investigaciones futuras. ¿Ok? Aquí, pues, como ya les había mencionado antes, digamos, en algunos casos, digamos, supositorios, o sea, suposición, mejor dicho, perdón, me confundí ahí, ahorita chavo, este, aquí, en caso de estos de delincuentes o de criminales, que digamos que antes no se puede identificar, gracias a que no existía este método de Vucetich, ese sistema de Vucetich, este, se pueden identificar ahora sí mediante las huellas, la recolección de huellas y cuando, digamos, quedan en cadena de custodia, bueno, mejor dicho, ya quedan arrestados y llevados a un tribunal que llegue al estado de la pena, la cantidad de pena que van a pasar en la cárcel, se quedan con las huellas dactilares en el papelito que ya habíamos mencionado mucho tiempo atrás, bueno, en esta clase, se quedan guardadas las huellas y se almacenan por si, digamos, sale y este, vuelve a ser un delito como tal, ¿ok? Entonces, sigamos. Control de identidad. El sistema de huellas dactilares también se utilizan ampliamente en el control de identidad de ciudadanos, tanto en trámites civiles como en procesos judiciales. Documentos como pasaportes, licencias de conducir y cédulas de identidad incluyen registros dactilares que permiten verificar la identidad de las personas de manera rápida y precisa, reduciendo el riesgo de fraudes y suplantaciones. ¿Ok? Entonces, creo que quedó un poco más claro con todo lo que acabo de decirles, que dependiendo de cuál trámite sea, no digamos trámite de una tarjeta o del INE, del pasaporte, de licencia de conducir, te piden más que nada ese registro con huella dactilar y con eso se queda en la base de datos por si, digamos, lo pierdes, te lo hayan robado y más que nada sería eso. Más que nada sería ese control de identidad y puedan, digamos, en el registro también puedan hacerlo mucho más rápido. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjenme hacerme para acá para que puedan leerlo mejor. Sistemas biométricos modernos. La base del sistema de Vucetich ha sido adaptada y ampliada en el sistema biométrico modernos, como en el AFIS. AFIS es un sistema computarizado que permite la comparación automática de millones de huellas dactilares almacenadas en bases de datos policiales y civiles, lo que mejora significativamente la eficacia de la identificación de personas. Este sistema es ampliamente utilizado en el control fronterizo, la seguridad aeroportuaria y la identificación de antecedentes criminales. No sé si hayan visto en History Channel, en el canal History Channel, mejor dicho, sobre digamos, ¿cómo se llama? Hablamos de, Alerta Aeropuerto. Es digamos, una serie que mediante investigaciones del propio aeropuerto, y con esa base de datos, cuando agarran el pasaporte, se puede identificar si lleva un registro o es una persona buscada. Ahí no se basa mucho en eso porque más que nada se basa más en agarrar a delincuentes que llevan drogas, como la cocaína, que es la más común,
y digamos, la más fácil de identificar ¿cómo se llama? En la computadora que va con la cinta transportadora. Ay, perdón. Pero más que nada sería también eso, porque luego identifican a las personas, digamos que salió de aquí salió del aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Y se va para Madrid en el aeropuerto de Madrid. Pues primero que nada se va a identificar con el pasaporte, la huella y se va a buscar en la base de datos si la huella está con un delincuente o de una persona común, ya queda registrada en la base de datos de esos dos aeropuertos y digamos, hablando del delincuente, si el delincuente pues viajó normal en México, digamos de México para Madrid, para España, este, puedan, digamos, detenerlo porque era buscado por la ley, más que nada, por los policías que subieran la base de datos de la persona, más que nada. Y con eso, digamos, llegan a Madrid y con las leyes de Madrid se detenga a la persona y lo extraditen a México otra vez para que sea juzgado. Y así se puede identificar más que nada a un delincuente. ¿Ok? Creo que quedó más que claro. Ay, perdón. Aplicación de trámites civiles. Además de su uso en investigaciones criminales, el sistema de huellas dactilares se han implementado en diversos procesos civiles. Los registros dactilares se utilizan para autenticar la identidad de personas en la emisión de documentos oficiales, en el sistema bancario para el acceso a cuentas y transacciones seguras, y en la verificación de ciudadanos en elecciones para evitar fraude electoral. ¿Ok? Digamos, como ya los había mencionado antes, en, en como se dice aquí ¿cómo se llama? Transacciones seguras o para abrir para el acceso a cuentas en sistemas bancarios, también se pueda, también digamos, se me fue el nombre, digamos, en identificaciones más que nada de una persona, digamos, en el INE o en una en credenciales y más que nada en trámites de gobierno, mejor dicho, se puedan identificar o se queden guardada su identificación en la base de datos. Y digamos, como dice aquí, en la verificación de ciudadanos en elecciones para evitar el fraude electoral, aquí se debe de investigar más que nada con la huella si no hay más votos por una persona o ¿cómo se llama? En, digamos, en la corrupción que actualmente vivimos, se, se identifique si hubo fraude electoral por votos falsos, pero con huellas iguales. Digamos que copiaron y pegaron, copiaron y pegaron por la misma persona y por eso se dice el fraude electoral, porque, porque quedaron más votos de los que votaron en ese momento. Digamos, hubieron en su posición, en una base, digamos, en una de estas de recolección de votos para el siguiente presidente, hubieron 1,000 personas, ¿no? Para votar. Pero resulta que en el conteo final, digamos, salieron 20,000 personas en ese mismo lugar, cuando en el lugar que fueron, nada más fueron 1,000. Eso sería fraude electoral. Y con eso se llevaría, pues, a cabo la identificación del ciudadano por, digamos, se encontraron en 10,000, se encontraron 50 personas con esas mismas huellas, ¿ok? Seguimos. Resolución de casos judiciales. El valor probatorio de las huellas dactilares ha hecho que sean una prueba clave en los procesos judiciales. Los expertos dactiloscópicos presentan las comparaciones de huellas dactilares ante los tribunales, lo que han resultado en la condena de delincuentes en caso en casos en los que las huellas dactilares fueron la principal evidencia que conectó al sospechoso con la escena del crimen. En muchos casos, la presentación de pruebas dactiloscópicas han permitido obtener
sentencias condenatorias firmes y han sido ha sido fundamental para evitar errores judiciales, ¿ok? Creo que quedó muy bien claro esta parte, así que podemos seguirle, si no, aquí les explico, ¿ok? Entonces, como dice aquí, en procesos judiciales, en caso de que agarraron al delincuente o al sospechoso, porque todos somos sospechosos, ante la ley somos todos sospechosos, ante la ley somos todos sospechosos. Aquí, gracias a las huellas que luego se toman mediante, digamos, la recolección de indicios, aquí en la recolección de indicios se puede identificar más que nada al sospechoso al, al tocar un objeto y ahí queda impresa su huella. O en el momento de dejar el arma, el indicio ahí igual se queda y se queda grabado con, digamos, con el polvo especial para identificar la huella, se marque como evidencia y la huella al agarrar al delincuente, al asesino, también digamos, se puede identificar a la persona y que, digamos, ahí la condena se vaya para él y no por un error o por la persona que estuvo ahí como testigo, sea, digamos, sea el culpable por estar en el lugar como testigo, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí le vamos a dejar? Más que nada porque se me acabó el tiempo. Entonces, para la siguiente clase seguiremos con sistemas automáticos de identificación de huellas dactilares, ¿ok? Las AFIS. Entonces, por aquí le dejamos. Voy a seguir grabando la siguiente clase y espero que nos dé tiempo para la siguiente clase, ¿ok? Para terminarla, más que nada, ¿ok? Entonces, me despido por hoy. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Y si tienen preguntas, creo que en las anteriores clases dejé mi correo electrónico, ¿ok? Así que me despido por hoy y mañana, o bueno, yo más a rato, mejor dicho, grabaré la siguiente clase. Mañana ustedes el martes van a ver la siguiente clase, ¿ok? Entonces, me despido, muchas gracias por escucharme y espero que ya hayan desayunado, comido o cenado, ¿ok? Entonces, me despido por ahí. Nos vemos.